Y ahora sí quiero proponerte esta mañana que podamos tomarnos un tiempo para no solo poner en nuestro corazón algo que nos permita darle sentido a estos símbolos que vamos a compartir, sino también algo para que te lleves a tu hogar, para pensar en la semana, para responder en la semana. Quiero que leamos una historia del Evangelio en Mateo capítulo 16. Y quiero que tomemos estas dos iniciativas de conversación que va a tener Jesús, quizás una iniciativa dividida en dos propuestas, en dos preguntas, y que quizás no, como decíamos recién, no adueñarnos de esta escena, sino poder encontrar a Cristo, y que sea Cristo el que nos transforme a través de esta historia. Vamos a leer el versículo 13, es una historia que seguramente has leído en algún momento, es muy conocida, y seguramente has escuchado miles y miles de reflexiones sobre esto. Dice Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús. Hay algo muy interesante que va a proponer Jesús en esta conversación. Yo quiero que hoy nos llevemos estas dos propuestas, tanto al corazón como al día a día, que podamos animarnos a responderlas y a limpiar todo lo que no es Dios en nuestras vidas. En primer lugar, fíjense que esta es una conversación de camino. Si ustedes leen el relato en los demás evangelios, se van a dar cuenta que iban de camino a Cesarea de Filipo. Entonces en el camino Jesús se pone a charlar y entra en una conversación que era necesaria para los discípulos. ¿Por qué? Porque hasta el momento Jesús no había personalizado, hecho personal el momento con sus discípulos, sino que se había mostrado por medio de diferentes acciones, y los discípulos podían conocer de Cristo por lo que veían de él, no por lo que entendían de él. Por ejemplo, habían visto un Jesús que había sanado enfermos, que había liberado demonios, que se había parado en un monte a hablar y a explicar la ley. Habían visto a un Jesús que hacía cosas atípicas, revolucionarias quizás para el momento. Incluso habían escuchado a un Jesús que les dijo: cuídense de la levadura, ¿no?, de la hipocresía de los fariseos, de aquellos que dicen explicar la ley y obligarlos a vivirla. Cuídense. Entonces habían escuchado mucho, habían visto mucho. Pero la pregunta es, ¿entendían realmente de qué se trataba? ¿Quién era él? Entonces, lo primero que hace Jesús es la primera propuesta que quiero hacerte esta mañana. Jesús... ¿Qué? La pregunta que hiciste, si habían visto, claro, si habían entendido quién era él, realmente. Entonces, Jesús no va al hueso directamente. Hay algo espectacular que hace Jesús en esta pregunta, sino que es, miremos hacia afuera. Él dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En otro relato, en el de Marcos, va a decir: ¿quién dice la gente que soy yo? Les pregunta a los discípulos por qué habían escuchado de él.
Y esto es espectacular porque nos invita a preguntarnos algo que hizo históricamente la Iglesia, es pensar el concepto desde afuera. ¿Cómo ve la gente a Dios? ¿Qué ve la gente de Dios? Y a veces generalizamos y nos formamos y estudiamos la Biblia para poder responder a la gente quién es Dios, para que la gente pueda conocer a Dios realmente. Pero yo creo que esta pregunta, si la profundizamos, nos tiene que hacer preguntar, ¿qué Dios estamos viviendo? ¿El Dios de los otros? ¿Estamos viviendo un Dios que me enseñaron? ¿Estoy viviendo un Dios que me fue explicado? ¿Estoy viviendo un concepto? ¿Estoy viviendo una teoría? ¿Estoy viviendo algo que yo pueda generar preguntas y puedan responderme y puedan enseñarme? ¿Estoy viviendo un Dios de otro? Y esto es espectacular porque nos pasa como iglesia que la propuesta de conocer a Dios se vuelve cómoda porque hay otros que mastican nuestra comida. Hay alguien que nos prepara un sermón, nos prepara un devocional, o en la semana escuchamos un mensaje de alguien más. Y vamos conociendo el Dios que nos explican. Y Jesús les da una gira, un giro de tuerca a esta conversación de afuera y lo hace personal. ¿Y ustedes? ¿Y vos? ¿Quién pensás que son? Entonces ya no se trata de un Dios que me enseñaron, se trata de un Dios que vos conocés. Y lo espectacular de esta primera propuesta de Jesús de mirar hacia afuera es que la respuesta de los discípulos dice, bueno, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. La gente al ver lo que hacía Jesús, entendían que Jesús era una voz profética, es decir, una persona a quien había que prestarle atención, escuchar y que si se lo proponían podían obedecer. Y es un poco muchas veces el Dios que nos gusta creer. Un Dios que nos dice cómo tenemos que vivir, un Dios que es la brújula moral de nuestras vidas, que nos dice que está bien y que está mal, como que necesitamos todo el tiempo. Pero la propuesta de Jesús al hacerlo personal es limpiar. Y que en esas imágenes que muchas veces nos hacemos de Dios, no vivamos en la sombra de Él. Y esto es un relato bíblico integral. Ustedes saben, en el Antiguo Pacto, si se proponen mirarlo y estudiarlo, se van a dar cuenta que van a encontrar figuras de Cristo en todas las historias bíblicas. Quizás si vamos al Éxodo, vamos a ver el tabernáculo, por ejemplo, ¿no? El tabernáculo era el lugar donde Dios, estando en el cielo, bajaba a la tierra y tenía la posibilidad de, por medio de un sacerdote, entrar y que la presencia de Dios esté en ese lugar. El tabernáculo era una imagen de Cristo. Cristo es la conexión entre el Dios del cielo y nosotros que estamos en la tierra. Eso es una figura, eso era una sombra de lo que iba a venir, que era Cristo. El sacerdote también representaba una figura de Cristo. El sacerdote era el encargado de interceder por el pueblo. Es decir, era el que iba hacia el sacrificio para perdonar los pecados del pueblo. Entonces el sacerdote también es una figura de Cristo. Lo señala a Él, hace referencia de Él. Es una sombra de Él. Es un símbolo. Lo mismo el cordero sacrificado para los pecados. Había que haber derramamiento de sangre para que haya perdón de pecados. Ese cordero a que se sacrificaba es una referencia a Cristo, que en la cruz iba a sacrificar por nosotros. Todas las historias que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento lo señalan a Él. El problema del pueblo judío es que cuando Él vino, eso que fue una sombra, una imagen, una foto, dijeron, no, vos no. Vos no podés ser Dios. Vos no sos el Dios que esperamos. Ese es el riesgo que tenemos cuando vivimos el Dios del otro. Cuando vivimos un Dios que nos enseñan. Vivimos una foto, una sombra. Y corremos el riesgo, no solo de que cuando Dios se nos presente y se vuelva real en nosotros, no verlo, no aceptarlo, sino que este pueblo
lo decidió matar, lo crucificó. Corremos el riesgo de matar a Cristo. Y seguimos convencidos de que Dios solamente es una brújula moral, es un profeta, es una voz que me dice cómo me tengo que portar, en vez de hacerlo personal. Entonces, la primera propuesta de Jesús es, ¿quién dicen los otros que soy? Pero para que podamos llevarlo a lo personal y decir, ¿quién dicen ustedes? ¿Quién decís vos que soy yo? Y acá entra el verdadero juego. Dios viene a limpiar con la sombra. Dios viene a limpiar con la imagen que nos hacemos de Él. Y dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y el relato es más largo, el original, y hubo un tiempo para que los discípulos puedan pensar, pero aquí aparece uno de los personajes favoritos de la iglesia cristiana, que es Pedro, y en su impulsividad dice algo que va a cambiar la historia de la iglesia. Porque acá inicia. Esta es una visión futura de lo que iba a ocurrir y que se está cumpliendo en este momento. Y esto lo voy a explicar al final. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro está diciendo, vos sos Dios. Vos sos el Dios del que habíamos escuchado, del que nos habías contado que hacían maravillas. Pero ese Dios que se hizo hombre y ahora vive entre nosotros. Pedro estaba entendiendo realmente de quién se trataba. No era simplemente una persona que estaba haciendo un cambio social. No era simplemente una persona que estaba armando una revolución. No era solamente una persona que estaba haciendo un bien a los demás. Era Dios. Es Dios. Y la respuesta de Jesús es, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta declaración de Jesús es el centro del Evangelio. El conocimiento personal de Dios no es algo que nosotros podamos entender solamente teóricamente. No es algo que nos puedan enseñar, sino que aquello que nos convence realmente de quién es Dios es el Espíritu. Hay una conversación muy linda que seguramente han leído de Jesús con Nicodemo, que Nicodemo va a tener esta necesidad de querer saber cómo llegar a tener vida eterna, cómo vivir eternamente junto a Dios. Y Jesús le va a decir, para poder vivir el reino de Dios, para poder llegar a tener vida eterna, ¿sí?, es necesario nacer de nuevo. Pero Jesús va a decir algo antes, va a decir, las cosas del Espíritu, es necesario verlas con los ojos del Espíritu. Porque todo lo que no veamos con los ojos del Espíritu no es real. No es real. Y cuando Cristo habla de que esto fue revelado por el Padre, habla que el conocimiento de Cristo requiere revelación del Espíritu. Requiere un nuevo corazón. Requiere nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que todo eso que para mí era una sombra, una idea, una opinión, una interpretación de Dios, sea una realidad. Porque si no, estamos armando una vida, un pastor va a decir, una vida de plástico. Una realidad de plástico. Vamos a creer que Dios es esto y Dios es aquello y Dios. Pero cuando viene el Espíritu y trae luz a nuestras vidas, eso que era una opinión, eso que era una verdad, eso que era una interpretación, una idea, una figura, se vuelve real. Se vuelve una evidencia. Entonces, cuando Jesús hace esta pregunta, y hoy tenemos que hacernos esta pregunta, ¿quién decís vos? ¿Quién digo yo que es Dios? Necesitamos del Espíritu. Necesitamos alimentar el Espíritu para que el Espíritu nos revele a la persona de Cristo. Y saben, cuando el Espíritu logra eso en nuestras vidas, sucede lo que Pablo le va a proponer. Lo que Jesús le va a proponer a Pedro. ¿No? Dice, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Inicia una vida real. Esta vida de iglesia, ¿no? Esta iglesia, esta comunidad, este reino que se va a empezar a expandir. Es algo espectacular que dice, y las puertas del infierno no prevalecerán. Es una realidad
indestructible. No importa qué te suceda en esta vida, no importa lo que te pase, bueno o malo, las circunstancias que te toque atravesar. Cuando Cristo es revelado en tu vida, esa realidad es indestructible, nadie te lo puede quitar. Y es la historia de la iglesia, que hasta el día de hoy nosotros somos fruto de esa promesa, estamos acá, la iglesia sigue abierta, nosotros reunidos, no este local, nosotros reunidos, y el infierno todavía no pudo destruir la iglesia de Dios. Y cuando Cristo se vuelve real, es algo que nadie, ni nada, puede arrebatárnoslo. Pero hay algo más, que me salteé. Dice entonces Jesús, le respondió, bienaventurado eres Simón. Cuando reconocemos a Cristo, cuando Cristo se vuelve real, uno de los frutos naturales es ser más que feliz. Es un gozo real, que trasciende las circunstancias, que va más allá de lo que tengo y lo que no tengo, que va más allá de lo que espero, de mis expectativas, y de lo que me desespera, lo que no tengo, lo que me falta. Ese gozo real es un fruto de un Cristo viviendo en mi corazón, de un nuevo nacimiento. Ahora, este nuevo nacimiento tiene que ser constante, tiene que ser diario, porque si no seguimos corriendo el riesgo de seguir conociendo un Jesús y armando un Jesús a nuestra propia imagen. Entonces, yo quiero invitarte en esta mañana a que puedas hacerte estas preguntas. ¿Qué te enseñaron de Dios? ¿Qué escuchaste de Dios? Y hacerte esta pregunta. ¿Y vos? ¿Qué pensás de Él? ¿Quién es Él para vos? Para poder verlo de una manera real, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que entregues tu vida, entregues tu corazón, pedirle a Él que limpie tu corazón, que perdone tus pecados y pedirle que viva en vos. Y hacer de esto algo continuo. El conocimiento de Dios es continuo y trae sus riesgos. Conocer a Dios, podemos hacer una relación personal con Dios o podemos hacer una relación personalizada con Dios, que a veces nos sucede. Empezamos a armar un Dios a nuestro gusto, a nuestra manera cómoda de vivirlo, ¿no? Escuchaba esto en un reel y nos invitaba a pensar en el algoritmo de Instagram. ¿Usan Instagram? ¿Conocen algunos? ¿No? Hay un algoritmo, un sistema, digamos, no sé cómo explicarlo, pero es como una especie de sistema informático que al vos acceder a cierto video o a cierto producto que te gusta en las redes, después ese algoritmo hace que todo lo que te aparezca sea eso. Y Instagram es peor porque a donde vos entras a un solo video, después, no importa cuántas veces lo veas, te va a aparecer videos parecidos a eso. Sí, sí. A mí me pasó, una vez entré a un... sí, una vez entré a un video de cocina, de una receta, estas recetas que te dicen prepara algo con lo que tenés en tu casa y algo sencillo. Y mentira, te usan como 90 ingredientes y vos lo ves en un video de 1 minuto y medio, pero por ahí tenés que arrancar a cocinar sí. Y tenés que arrancar a cocinar a las 5 de la tarde para comer al otro día, una cosa así. Y a partir de ahí, por lo menos una receta por día me miro. No sé, no la voy a cocinar, yo no cocino. Pero es una respuesta muy natural en el ser humano. Ojalá lo ponga tranquilo. Amén. Pero esto del algoritmo no va a pasar, no va a pasar. Basta, compórtense, por favor. Pero esto del algoritmo es algo totalmente natural para nuestra humanidad. Porque nosotros trabajamos así. Cuando encontramos algo que nos hace sentir cómodos, seguimos viviendo y buscando cosas que sean así, parecidas.
Entonces nuestro conocimiento de Dios muchas veces es así. Y empezamos a buscar el pastor que me gusta, el versículo bíblico que me gusta, hago la oración que me gusta hacer, la canción que me gusta escuchar. Entonces personalizo mi relación con Dios y en ese proceso caigo en el inicio y empiezo a construir una imagen de Dios. Entonces nuestra relación con Dios es personal, nuestro conocimiento de Dios es personal porque trae todos los riesgos del conocimiento y los beneficios. Pero las relaciones normalmente tienden a incomodarnos. Cuando conoces algo del otro que no te gusta, te incomoda. Y si tu relación con Dios no te está generando, o algo que te dice, exactamente. Ese es uno de los riesgos de conocernos y darnos a conocer. Y es un filtro, porque nos dice que si hay algo de mi relación con Dios que no me incomoda, entonces hay que revisarlo. Porque la cruz real en nuestras vidas siempre nos lleva a quitar todo aquello que a Dios no le agrada. Por eso necesitamos darle lugar al Espíritu. Necesitamos constantemente buscar, leer, orar, reunirnos, conocer de Dios, para que el Espíritu nos revele a Cristo y que nosotros podamos ser bienaventurados. Hoy tenemos los símbolos que nos recuerdan que ese conocimiento de Dios es accesible, está cercano. Que no es que tenés que venir a una iglesia, que no es que tenés que hacer un montón de cosas para poder conocer a Dios, para poder vivir la vida que Él tiene preparada para Dios, para vos. La cruz es un Dios que se acercó y estuvo dispuesto a pagar el precio necesario para que vos vivas junto a Él y que Él viva en vos. Entonces en esta mañana vamos a agradecer y vamos a adorarle por lo que realmente es, no es por lo que realmente escuché, sino por cómo lo conocí, cuándo lo conocí y lo que hizo en mi vida, para que sea una realidad mañana, pasado, el miércoles, el jueves, y así, cada día. ¿Sí? ¿Oramos?